Welcome to our program, Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa, Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Vamos a continuar en el día de hoy con nuestra lección número 88, Lesson 88. Y el tema de hoy es Verbal Tenses, o sea, tiempos verbales, los verbal tenses. Recordemos que el verbo es el rey de la oración y es el rey de la gramática, y los verbos, como en todo idioma, se conjugan, y para conjugarlo necesitamos hacerlo en diferentes tiempos. Los tiempos verbales en inglés son 12 en total, 12. Sencillo recordarlo de esta manera. 3 tiempos simples, o sea, simple presente, pasado y futuro. 3 tiempos continuos, es presente, pasado y futuro. 3 tiempos perfectos, es presente, pasado y futuro. Y finalmente una mezcla de estos dos, que es 3 tiempos perfect continuous. Perfect continuous, o sea, perfecto continuo, que son presente, pasado y futuro. Si sumamos estos 4 tiempos en su presente, en su pasado y en futuro, nos da 4 por 3, 12. 12 tiempos que existen en el inglés, a comparación de los 16 tiempos que tenemos en nuestro idioma español. 16 tiempos. Son 10 del infinitivo y 6 del subjuntivo. Es una división por la mitad, por el centro. 10 infinitivos y 6 tiempos subjuntivos. El inglés son 12 en estas 4 categorías verbales. Vamos a ver el primero, y decimos que el tiempo se define como una forma del verbo que indica el tiempo específico de una acción, o sea, cuándo se da una acción, si se da en este momento, si se continúa dando, o sea, continuo, que no ha terminado, o si pertenece al pasado, o si por el contrario es una acción que se va a dar en el futuro. Eso es el tiempo verbal. Vamos a iniciar con el más sencillo de todos los tiempos verbales, que es el presente simple. Presente simple es present simple, otros lo llaman simple present. Aquí lo vamos a llamar present simple, o sea, simple. Vamos a ver que el presente simple es el tiempo verbal más sencillo e importante, porque muchas personas se expresan en el tiempo presente. Yo voy, yo estoy, yo como, yo juego, yo canto. Ese es el tiempo presente. Y así, de la siguiente forma, se construye el presente simple. Aquí lo presentamos en un cuadrito donde aparece como una especie de fórmula. Es la constitución del presente simple. Miren ustedes que se constituye o se forma del sujeto, o sea, aquel que ejerce la acción, por lo regular es un pronombre, yo, tú, él, ella, ello, nosotros, ustedes y ellos. Ese es el sujeto, por lo regular es un pronombre, ¿no? También puede ser un sustantivo, el carro, la casa, etc. Es el sujeto y más el verbo. Y así tenemos el tiempo presente, sujeto más verbo. El verbo va en forma simple. Forma simple quiere decir que es la forma infinitivo. Infinitivo en español es el verbo que termina en ar, o ir, cualquiera de las tres. Ar, ir. Esa terminación nos da el infinitivo. Vamos a ver ejemplos del presente simple, este que estamos aquí resaltando, que es el que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver entonces estos 3 ejemplos por ahora que nos muestran el presente simple. Veamos el primer ejemplo, que dice así: Rita comes home from school. Rita comes home from school. Rita viene a casa desde la escuela. Miren ustedes que Rita es el sujeto, está subrayado, es un sustantivo, un nombre propio. Este sujeto es, en el ejemplo, Rita. Rita es el sujeto. En este caso es un sustantivo, ¿no? Comes
es el verbo, en forma simple. ¿Cuál es la forma simple? Que está no en infinitivo, sino en la forma presente, en la forma sencilla. Rita comes, Rita viene, comes es viene, home, o sea, viene a casa, from the school, la escuela, de la escuela. Miren ustedes que aquí colocamos en el verbo come una S que también se pronuncia, comes, Rita comes, Rita viene, Rita viene. Lleva S porque recordemos que las tres personas del singular, o sea, he, él, she, ella, it, ello, esas tres personas llevan la S al final del verbo cuando está en presente. Por eso, como estamos viendo el presente simple y estamos viendo que Rita viene, Rita es she, el pronombre para Rita sería she, ella, y ese pronombre indica que el verbo tiene una S al final. Rita comes, Rita viene, comes home, viene a casa, from school. Otro ejemplo, Peter drinks water, Peter drinks water. Peter bebe agua. Nosotros decimos tomar agua, pero es beber agua verdaderamente. Peter drinks water. Peter es entonces aquí el sujeto, este que les estoy resaltando aquí, este nada más, es el sujeto Peter. ¿El verbo cuál es? Drinks. Drinks es beber. Drinks también lleva S porque es tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? He. Peter es he. En cambio, Rita es she. Peter drinks water. Peter bebe agua. Y el último ejemplo, my mother cooks breakfast. My mother cooks breakfast. Mi madre cocina el desayuno, ¿no? My mother sería el sujeto, este que les estoy resaltando aquí, el sujeto. Cooks es el verbo. Fíjense ustedes que lleva una S, que la colocamos en color rojo para resaltarla, indicando que en la forma simple, el verbo cook, hasta aquí, cook, tiene que llevar una S al final, porque corresponde a my mother. My mother es she, es el pronombre personal de ella, my mother, she. Podríamos decir, she cooks breakfast, o, como está en la frase, my mother cooks breakfast. Mi madre cocina desayuno. Vamos a continuar con unas reglas. Decimos, si el sujeto es tercera persona del singular, se le añade una S al verbo, lo que estábamos explicando, tercera persona del singular. Ejemplo, la conjugación del verbo to live. Live es vivir. Vamos a conjugar el verbo to live para poder ver cómo esa S va después del verbo, al final del verbo, en qué personas, en las que les voy a resaltar aquí. Miren, en estas tres personas. He lives, o sea, él vive. She lives, este de acá, she lives, o sea, ella vive. It lives, ello vive. Ello puede ser, por ejemplo, un animal o puede ser algún objeto viviente, ¿no? Entonces, aquí aparece en este cuadro la conjugación y el significado. Veámoslo entonces. I live, yo vivo. You live, tú vives. He lives, él vive, con la S, acuérdese, S. He lives. She lives, ella vive, también con la S, porque es tercera persona. Esta es la de acá. Y la final, it lives. Esta es la final con S. It lives, ello vive. Luego tenemos los plurales, estos que están aquí subrayados o resaltados. We live, nosotros vivimos. You live, ustedes viven. They live, ellos viven. Ahí está conjugado el verbo to live, para ver la S de las terceras personas que están aquí en rojo. Miren estas S. Vamos a ver otra norma, otra regla. Se agrega ES, oído, ES, ya no es sino ES, al verbo
en la tercera persona singular en los siguientes casos. Cuando agregamos ES para los verbos acabados en O, CH, SH, SS, X y Z. O sea, estas tres terminaciones de los verbos requieren que agreguemos ES. El verbo que termina en O, CH, SH, SS, X o Z. Aquí están los ejemplos de cada una de esas terminaciones. Veamos estos ejemplos a continuación y empecemos con el ejemplo de la O. El verbo to go. To go termina en O y es el verbo ir. El verbo ir. To go es ir. ¿Cómo haría la tercera persona? He goes. He goes. O sea, él va. ¿Qué agrega? ES. ¿Por qué? Porque el verbo terminó en O y decíamos que los que terminaban en O agregaban ES. La primera entonces, to go, he goes, traduce, él va. Otro verbo terminado ahora en CH. Miren, watch. Watch es mirar, ¿no? To watch es mirar. She watches. She watches. Ella mira. Es la traducción, el significado. Ella mira. Miren que agregamos ES al verbo watch. ¿Por qué? Porque termina en CH. CH. Veamos otra terminación, la que sigue. Terminación SH. SH. Y veamos un verbo que termine en SH. Por ejemplo, to wish. ¿Qué es to wish? Desear. To wish es desear. Y entonces, así decimos, he wishes. He wishes. He wishes. Lleva ES al final porque es un verbo que termina en SH. SH, así como lo indicó la regla, ¿no? ¿Y en qué persona? Tercera persona. Bien puede ser he, she o it. To wish, he wishes, él desea. Ahora veamos los verbos terminados en doble S, SS. Tenemos aquí el verbo express. To express es expresar. To express es, o traduce, expresar. Y el ejemplo, she expresses. She expresses, ella expresa. Ella expresa, termina en ES porque el verbo es SS. Termina en SS, que es to express, expresar. Veamos otro ejemplo, el verbo que termina en X. Según la regla, según la norma, los verbos que terminan en X forman la tercera persona agregando ES. Veamos un verbo que termina en X, to mix. El verbo to mix es el verbo mezclar, mix, mezclar. Ese mix termina en X, por lo tanto, agrega en las terceras personas ES. ¿Cuál es la tercera persona en este ejemplo? He mixes, él mezcla, Esa es la traducción o significado. Y el último ejemplo es los verbos que terminan en Z. Y en este caso, to buzz. To buzz es zumbar. Buzz es el sonido del zumbido. To buzz es zumbar. Y tercera persona, it buzzes. It buzzes. O sea, ello zumba. Ello zumba, el ruido que hace un insecto al volar. Ahí están entonces los verbos acabados en O, CH, SH, SS, X y Z, que forman terceras personas agregando ES al final del verbo. Esos fueron los ejemplos que teníamos para ustedes en este caso. Veamos otra reglita. Los verbos terminados en Y, la Y, no precedida de una vocal. Terminados en Y, no precedida de una vocal. Forman la tercera persona así. Primero, pierde la Y y segundo, agrega IES. Repito, verbos terminados en Y, no precedida de una vocal, forman la tercera persona así. A,
pierde la Y. Y B, agrega IES. Veamos los ejemplos. To fly, el verbo to fly es volar. Fly, fly es volar. Tercera persona, he flies. Miren ustedes que perdió esta I griega y agregó IES. Flies. He flies para la tercera persona. He, she o la tercera persona it. She, he, it. He flies. He flies, agrega IES después de haber perdido la Y y traduce él vuela. To fly, he flies, él vuela. Otro ejemplo, to occupy. To occupy termina en Y, cuando va a tercera persona pierde la Y y toma IES, ¿no? Entonces tomaría it occupies. To occupy, it occupies, ello ocupa, o sea, una máquina o un objeto, cualquier cosa que sea neutra, ello ocupa. El último ejemplo, to study. To study es estudiar y tenemos como ejemplo she studies. She studies. Agrega IES para formar la tercera persona que es she y pierde la Y. Queda entonces she studies, ella estudia, es lo que significa. To study, she studies, ella estudia. Y tenemos otra regla que dice, si la Y es precedida por una vocal, anteriormente decíamos que no precedida de vocal, aquí no es precedida, pero en este que vamos a ver, si la Y es precedida por una vocal, la tercera persona se forma con una S, Ejemplo, el verbo to buy, to buy. Miren ustedes cuál es la Y, esta que está en rojo, precedida de una vocal. ¿Qué vocal? Esta, la vocal U, y se pronuncia buy, to buy, to buy. Es comprar. Así decimos, he buys, solamente agrega la S, no pierde la Y. ¿Por qué no la pierde? Porque está precedida de una vocal. Miren, to buy, precedida de una vocal, to say, precedida de una vocal A, y to play, precedida de la vocal A. No pierden la Y. Entonces los ejemplos, to buy, he buys, él compra. To say es la Y precedida de vocal, forma agregando S la tercera persona, she says. She says. Oído la pronunciación, aquí es says, no says, no, says, she says. Ella dice. To say, she says, ella dice. Y el último ejemplo, to play, play que termina en Y, forma para la tercera persona it plays, it plays. Simplemente agrega la S y traduce ello juega, ello juega. To play, it plays y traduce ello juega. Bueno, esa es la parte que vimos respecto a este aspecto de la formación de la tercera persona. Y ahora vamos a ver lo que es la negación en el presente simple. Cómo nosotros creamos una oración en el presente simple negando algo. O sea, la negación en el presente simple. La negación con los verbos simples, no modales y no auxiliares. Verbos simples, o sea, la mayoría de los verbos. Porque los modales son unos pocos, unos de 12 a 15 nada más. Y los otros son los demás verbos que no sean auxiliares. Si tenemos verbos modales o verbos auxiliares, ¿no? Como el verbo to do, etc., en ese caso nosotros no hacemos la negación como sigue. Vamos a ver, negación con los verbos simples. Sujeto es la fórmula, sujeto más do o das, que es un verbo auxiliar, más la negación not, y al final el verbo. Esta es la fórmula. Sujeto más do not o does not, más el verbo. Esa es la fórmula, y vamos a ver entonces con los ejemplos la negación en el presente simple. Y así decimos, para decir yo no trabajo, una negación, decimos I do not work.
I do not work. Miren ustedes que tenemos un auxiliar, do, la negación, not y el verbo work, ¿cierto? Lo mismo que está aquí. ¿Cuál es el sujeto en este caso? I. ¿Cuál sería el auxiliar do o das? Este que está aquí, do. Luego viene la negación, que está aquí, not, y finalmente viene el verbo, o sea, work. I do not work, yo no trabajo. Otro ejemplo, he does not work. Does. ¿Does por qué? Porque la tercera persona del verbo to do. He does not work, él no trabaja. He es el sujeto, does not work es no trabaja. Otro ejemplo, they do not work. They do not work. Work. Ellos no trabajan. They, ellos, do not, no, work, trabajan. Ellos no trabajan. They do not work. Vamos a ver que estos verbos también se pueden contraer. La contracción, mírenlo aquí, del do más el not es don't. Don't. Para usted decir do not, contraído es don't. Y la contracción del does not es doesn't. Doesn't y don't. Doesn't, don't. Don't para el do not y doesn't para el does not. Veamos tres ejemplos. I don't work. I don't work. Yo no trabajo. Miren la contracción. Don't. Está diciendo I do not work. Dice simplemente I don't work. Ahora otra contracción es he doesn't work. Él doesn't porque tiene que conjugar el verbo to do en tercera persona. He doesn't, o sea, he does not work. He doesn't work. Él no trabaja. Y un ejemplo final, they don't work. They don't work. Ellos no trabajan. Tenemos aquí el sujeto que es they, luego viene la negación con el auxiliar, don't work. Es una contracción de they do not work. They do not work, se dice they don't work. Ellos no trabajan. Y aquí terminamos lo que es la negación en el presente simple. Estamos viendo los tiempos verbales y vimos la negación en el presente simple. En nuestra próxima clase continuaremos con la interrogación en el presente simple. Hoy vimos la negación en el presente simple, estamos viendo los tiempos verbales. Es todo lo que tenemos para ustedes en el día de hoy. Los invito a un nuevo programa de Let's Study English, estudiemos inglés, para que continuemos aprendiendo.